Hola querida familia GYC, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañar nuestros repasos de la Escuela Sabática Joven. Es un placer acompañarles. Mi nombre es Katy Alfonso y estoy acompañada aquí con dos personas muy importantes, muy especiales. Así que quiero presentarles Karen, Karen Irrazábal. Cuéntanos un poquito de ti, ya que esta lección 2 se trata de orígenes. Cuéntanos de dónde sos, a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Karen Irrazábal, soy oriunda de Paraguay, estudié medicina en la Universidad Adventista del Plata en Argentina y ahora estoy aquí en Estados Unidos para aprender un poco más de medicina del estilo de vida y también de la obra médica misionera. Muchísimas gracias, Karen. Y nuestra otra invitada es Alejandra. Alejandra González, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra González, estoy viviendo en la ciudad de Natalia, está al nordeste de Itapúa. Eh, Estoy casada con el pastor Celso Arzamendia. Tengo tres hijos. Ahí estamos trabajando acá en el distrito del nordeste, como dije. Bueno, estoy yo en todo, en todo lo que pueda ayudar, ahí estoy yo. Qué bueno, qué bueno. Realmente sos la ayuda idónea para el pastor. Así que feliz contigo con la misión que tienes, la misión de ser esposa, mamá y de acompañar también con las actividades de la iglesia, la misión. Sé que eso es algo muy importante. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Te alabo en esta hora porque tú eres bueno y tú has demostrado, Señor, que tu misericordia dura para siempre, Señor. Mm, Y vemos, Señor, a través de tu palabra, que tú guías, Señor, este mundo y que tú eres el soberano. Señor, queremos pedirte el Espíritu Santo en este momento, en este lugar, con cada una de nosotras, Señor, para que podamos hablar, Señor, eh, a través de ti, Padre. Que tú guíes las palabras y, Señor, que tú puedas bendecir también a cada joven que está viendo. Señor, te ruego por tu iglesia, por tus jóvenes. Te ruego que, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en nuestras vidas, en la vida de cada una de las personas, Señor, que te buscan y que tú puedas revivar tu iglesia, Padre, y reformar mm, también. Por amor de Cristo Jesús. Amén. mm. Muy bien. Esta semana nuestro texto base se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 14. Vamos a leer del versículo 12 al 14. La señorita Karen va a poder Bueno, leernos. Isaías 14, 12 al 14 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes y subiré y seré semejante al Altísimo. Muchas gracias. La lección 2 se titula La Génesis de Satanás. Entonces, el día sábado presenta orígenes Mm, y Satanás tiene su origen. En la lección 1 estudiamos el autor del mal y esta semana estudiamos
cuál es el origen. Y el origen del autor, la génesis de Satanás. Y para ello, así como fue ya mencionado en el versículo, necesitamos hablar de Lucifer. Ujú. Lucifer, ¿en dónde se encuentra el origen de Lucifer? ¿Quién era él? ¿Y en qué consistía su actividad? Alejandra, si puedes ayudarnos con eso. Y para esto leer un texto, quiero leer un texto que se encuentra donde nos dice, ¿verdad?, quién era Lucifer, que está en Ezequiel 28, desde el versículo 14, donde dice: tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día que cayó en ti maldad. Bueno, aquí está hablando de Lucifer, ¿verdad? ¿Quién era Lucifer? Era un querubín, dice la Biblia, ¿verdad? Y lo está diciendo, dice la Biblia que él era un querubín, dice, grande y protector. ¿Eh? Dice que se paseaba en el santo monte de Dios. Era el más cercano a Dios, ¿verdad? Como dice aquí, él era el más cercano, era un ángel de luz. Como dice su nombre, lucero, Lucifer, que significa portador de luz. Claro, después la Biblia, una vez que cayó, eh, le da otros nombres a Lucifer, era como Satanás, a Diablo y otros nombres más que después vamos a ver. Pero ¿quién era Lucifer? Era un ángel, ¿sí? Un ángel creado por Dios. Dios creó a ese ángel, ¿sí? Era un querubín, era uno de los que cuidaba también los 10 mandamientos, ¿sí? Era un ser de brillo y deslumbrante que se llamaba Lucifer, ¿verdad? Eso era él, ¿sí? Era como un ministro en el cielo, ¿verdad? Ujú. Vemos que Lucifer realmente era un ser creado por Dios, un ángel con grandes privilegios, honores y responsabilidades en el cielo. Y como vos mencionaste, su nombre significa portador de luz. Él ocupaba una posición muy Muy importante, importante. diríamos que la posición más cercana a Dios. Estaba trabajando conjuntamente con Dios. Y bueno, este ángel en algún momento surgió algo en su corazón, él estaba ministrando en el cielo, realizando sus labores, sus responsabilidades. Y bueno, él llegó a tener motivaciones. ¿Cuál fue la motivación de Lucifer en el Ujú. momento que estaban realizando sus responsabilidades y sus Sí, funciones como ángel? exactamente, ¿no? Si vemos ahí el origen de Lucifer, él era uno de los que, como ustedes estaban diciendo, ocupaba un gran puesto en el cielo. Inclusive estaba, o sea, estaba Dios, Jesús, y después ya estaba Lucifer, ¿no? Dirigiendo a todos los ángeles, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió el mal en él? O sea, él comenzó a querer ser como Dios, ¿no? A tener envidia de Jesús. Inclusive, Elena de White habla de eso, de que él quería saber, quería participar en los concilios entre Jesús y Dios, ¿no? Y quería saber todos los planes que ellos tenían, ¿no? Entonces, y eso fue lo que lo motivó y como que él dejó crecer, ¿no? Esos pensamientos de querer ser igual a Jesús, ¿no? Y movido por eso, comenzó también a impulsar esos pensamientos en otros ángeles, ¿no? Por eso dice que la tercera parte de los ángeles cayeron con él, ¿no? Y la principal motivación de Lucifer era tener un gobierno igual al de Dios, ¿no? Establecer su propio gobierno.
Pero nosotros sabemos que Él, por eso vino acá en la tierra, tentó a Adán y a Eva, ¿no? Justamente como para tener su propio gobierno. Pero Él pensó que Él iba a triunfar y que la tierra, Él iba a tener completa soberanía sobre la tierra. Pero no fue así. Fue así que Dios tenía otro segundo plan para nosotros, que fue mandar a Jesús, ¿no? A nuestro Salvador acá en la tierra para que pueda morir por nosotros y así nosotros podamos llegar a tener al acceso, ¿no? De la vida eterna. Entonces ahí el plan de Lucifer se frustró, ¿no? Porque sabemos que Lucifer quiso tener su propio gobierno, o sea, quiere tener su propio gobierno, pero no tiene ni siquiera una ley que lo gobierne, ¿no? Porque para él es todo libertad y es libre albedrío, ¿no? Entonces ahora nosotros nos podemos a pensar, ¿no? O sea, Satanás sigue ocupando en las mentes y en los corazones de las personas acá en la tierra, ¿no? Pero nosotros elegimos quién va a ocupar nuestro corazón y quién va a tener potestad en nuestra vida, ¿no? Entonces, Satanás ya fue derrotado. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros en el Calvario, fue la última oportunidad que tuvo Satanás. Él ya fue derrotado, él ya fue vencido, él ya no tiene victoria sobre nosotros ni tiene victoria más en nuestra vida. Así que su principal propósito o su motivación era tener un gobierno similar al de Jesús, pero sabemos cómo es el gobierno de Satanás y eso es lo que podemos ver acá en la tierra. Por eso es que hay tanto pecado, tanta libertad, en idolatría, o sea, podemos ver de todo. O sea, es un gobierno que realmente no tiene un fundamento. Exactamente. Y la lección menciona que Satanás, o sea, Lucifer, en el momento él no se rige con ninguna leyes, Ujú, Dios tiene sus leyes para hacer que el universo funcione y ni tampoco tenía el ADN para que sea Dios. ujú, Entonces, simplemente era una motivación errada ujú, que, que surgió en el corazón. Por momentos él intentó guardarlo, ujú. intentó solamente él guardarlo, pero Ajá, fue creciendo tanto que llegó hasta Dios. Y Dios le dio oportunidades para que él se arrepintiera, pero el orgullo no le permitió hacer eso. Y entonces ocurrió la caída más catastrófica que pudo haber en la historia del universo. ujú, Y, y es interesante porque vemos que Satanás no tenía un espíritu de humildad. Como mencioné, su orgullo no le permitió volver atrás. ujú, Llegó un momento que fue demasiado tarde para volver atrás. ujú, Y cuando fue demasiado tarde, él le hizo creer también a los ángeles ujú, que él engañó, que, que también era demasiado tarde. Pero cuando vamos al espíritu de profecía, dice que los ángeles todavía estaban a tiempo. ujú, Pero la caída trajo consigo un tercio de los ángeles. ujú, Y vemos que a Satanás le faltó humildad, le faltó contentamiento. Él tenía grandes privilegios, privilegios que ninguno de los otros ángeles tenía. ujú, Trabajar tan cerca de Dios, ser el ángel con los mayores honores, y sin embargo le faltó humildad y contentamiento. Podemos ujú. aprender muchas cosas con esto. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo nosotros podemos aprender la verdadera humildad y el contentamiento? Porque nosotros también podemos caer en esto. Muchas veces podemos llegar a tener envidia de alguien que tiene una posición mayor que la nuestra. Muchas veces queremos tener algo que el otro tiene y no nos contentamos con lo que tenemos y nos falta esa humildad. ¿Cómo podemos aprender? ¿Qué piensan? Lo que pasó ahí, ¿verdad? Entiendo, es algo que nosotros no podemos explicar, ¿verdad? Fue como en el cielo ocurrió el primer pecado, ¿verdad?
cómo es que hubo una guerra en el cielo, en un lugar donde hay tanta paz, ¿verdad? Tanta, está Dios ahí, ¿verdad? Está su Padre, está Jesús. Y sin embargo, todo ocurrió ahí, en el cielo, ¿verdad? Y es algo que nosotros no podemos explicar cómo Él, estando tan cerca de Dios, ¿verdad? Eh, pudo hacer crecer ese orgullo, ¿verdad? En Él y quiso parecerse a Dios, quiso ser como Dios. Son cosas que de repente nosotros no encontramos una explicación, ¿verdad? Pero también lo que sí nosotros podemos entender aquí es que Dios cuando creó a sus ángeles, cuando creó cuando nos creó a nosotros, Él dice que él, a ellos les dio la capacidad de elegir, de decidir, ¿verdad? Le dio ese libre albedrío que solemos escuchar, ¿verdad? Eso también nosotros tenemos. Ahí nosotros podemos ver el Dios de amor, ¿verdad? Que Él te dijo, bueno, vos vas a elegir, ¿verdad? Vas a elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Porque Dios podía muy bien, bueno, crear a todos los seres vivientes, como para que obedezcan solamente a Él. Y Él es el rey, ¿verdad? Él es el gobernador, Él es el rey supremo. Pero Él dio esa capacidad para de poder elegir. Somos nosotros lo que elegimos, lo que decidimos, ¿verdad? Y hacer el bien o hacer el mal. También podemos hablar un poquito de Judas. ¿Qué fue lo que pasó con Judas, verdad? Que estaba también cerca de Jesús, era uno de sus discípulos. ¿Y qué hizo Judas? Le entregó a Jesús, ¿verdad? Le entregó a Jesús. Él también ahí tenía esa oportunidad, por cuántas cosas vio que Jesús hizo por ellos y por muchas personas, y sin embargo decidió, ¿verdad? Decidió eh, venderle a su rey, ¿verdad? Por unas cuantas monedas de oro. También él, ¿verdad? Nosotros también tenemos esa decisión, ¿verdad? Nosotros somos los que decidimos cada día eh, o seguirle a Jesús o seguirle a Satanás, ¿verdad? Porque después de que Lucifer fue echado del cielo, se convirtió en Satanás, ¿verdad? Que constantemente él nos está acusando. Eh, entonces, nosotros cuando nos separamos de Dios, así como Adán y Eva, ¿qué fue lo que pasó también con Adán y Eva? Una vez que se separaron ellos, ¿verdad? Ahí fue que Satanás les tentó, ¿verdad? Y empezó a producir todas esas cosas de envidia en el corazón de Eva. Y ella decidió, ¿verdad?, comer la fruta. Entonces, cuando nosotros nos separamos de Dios, nosotros siempre vamos a elegir el mal. Cuando nos separamos de Dios. Entonces, para no caer en esto, quiere decir que nosotros tenemos que caminar cada día con Dios. ¿Y cómo voy a caminar? A través de la oración constante, del estudio de la Biblia, del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Porque esos son fuentes que a nosotros nos van a dar vida y seguir caminando con Jesús. Porque hoy día sabemos cómo está este mundo, ¿verdad? Y también este mundo ya no va a durar mucho. Entonces Él sigue esperando por nosotros, ¿verdad? ¿Y qué vamos a decidir nosotros? La decisión es nuestra. Ujú. Amén, amén. Continuando con lo que estás diciendo, ¿no? Sabemos bueno, que este mundo corresponde al diablo, ¿no? Y como que él está teniendo dominio de la mayoría de los habitantes de esta tierra, ¿no? Pero hay como un pueblo escogido, el que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que somos nosotros el pueblo, ¿no? Y justamente como decías, ¿no? Satanás va a buscar tentar a los escogidos, a nosotros, ¿no? Y justamente por medio de la Biblia, por medio del estudio de su palabra, de memorizar la palabra del Señor y tener el pensamiento de Cristo en realidad, ¿no? Porque hay una diferencia, o sea, lo que piensa el hombre y lo que piensa Cristo, ¿no? O sea, el hombre siempre va a querer como que enaltecerse a sí mismo
Y como decía Katy, ¿no? O sea, cómo cuando Jesús vino a la tierra, Él nos mostró con su ejemplo cómo debemos ser en carácter, ¿no? Entonces, cada día contemplando a Jesús, contemplando su carácter, nosotros nos vamos a convertir, a parecer cada día más a Él. Y eso depende de cuánto nosotros decidamos ser humildes y cada día buscar al Señor realmente de todo corazón, ¿no? Y esta última parte quería compartir con ustedes, ¿no? Que está en Patriarcas y Profetas, y justamente en el capítulo 1 donde habla el origen del mal, ¿no? Porque cuando Satanás fue arrojado del cielo, o sea, inclusive sabemos, ¿no? Que Dios no lo aniquiló, o sea, no lo destruyó. Entonces, o sea, justamente, ¿por qué no lo destruyó? Porque sabemos que Dios amaba a Satanás y él también quería como que demostrar a todos los mundos, ¿no? Inclusive a los ángeles del cielo que sean testigos de que de que el servicio debe ser inspirado siempre por amor y eso es lo único que es aceptable para el Señor. Dice, el que gobierna los cielos ve el fin desde el principio, aquel en cuya presencia los misterios del pasado y el futuro son manifiestos, más allá de la angustia, las tinieblas y las ruinas provocadas por el pecado que originó Satanás. Contempla la realización de sus propios designios de qué? De amor y bendición para nosotros. Aunque haya nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmos 97:2. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Entonces, realmente eso nos inspira, ¿no? De que nosotros estamos sirviendo a un Dios que es recto, que es justo, es un Dios de amor, que solamente Él desea que nosotros seamos inspirados por el servicio, pero solamente por amor, no por algo rígido, que es lo que Satanás quiso poner en la mente de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, justamente que nuestra verdadera motivación, ¿no? Como jóvenes, sea cada día asemejarnos a Cristo, estudiar su palabra, orar más y poder también llevar lo que nosotros estamos aprendiendo, poder compartir con otras personas, porque a medida que nosotros compartimos, más también nosotros podemos llegar a retener la información y que pueda llegar a fluir en nuestra vida. Muchas gracias, chicas. Realmente es difícil entender, como mencionaron, cómo surgió el descontento en el corazón de Lucifer en un lugar perfecto. Mm. Pero hay cosas que no vamos a entender y hay cosas que no se nos va a revelar que son de Dios. Y yo quiero mencionar con esta frase algo que una vez leí que decía así, la humildad y la santificación son inseparables. Quiere decir que uno no viene sin la otra. Como así mencionaron, la separación. Cuando nosotros estamos separados de Dios, no hay nada que podemos hacer bueno de nosotros mismos. Ujú. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y realmente es la comunión con Cristo que nos lleva a la verdadera humildad. Y cuando nosotros estamos en comunión con el Padre y sabemos que todas las cosas que suceden, que Él permite, y que todas las cosas que tengo, que no tengo, el lugar que ocupo, el lugar que ocupa la otra persona, Dios permite muchas cosas que si nuestra vida se guíe de esa forma. Muchas veces ocurren cosas en nuestras vidas porque estamos dentro de un gran conflicto. Vemos la vida de Job, que va a perder todo,
y estaba dentro de una prueba. Él no sabía. No es que él haya hecho algo malo, pero muchas veces van a ocurrir cosas. Vamos a perder cosas. Necesitamos realmente ser gratos con las pequeñas cosas que tenemos. Gratos simplemente por el hecho de vivir y buscar la santificación para tener la verdadera humildad. Es el único camino. Y si bien Lucifer, él cayó del cielo, ¿sí? Y él reina aquí porque entró el pecado aquí, él es el príncipe de este mundo. Quería mencionar que en el momento que cayó ya como Satanás. Eh, Dios creó Lucifer, ¿sí? Dios no creó a Satanás. Lucifer creó a Satanás. Mm, Es importante entender eso, que lo que Dios creó fue un ángel llamado Lucifer, que era portador de luz, y que Satanás surgió a raíz de ese ángel. Y quiero decirte, joven que nos ves, unas palabras que me pareció muy interesante de la lección y quiero resaltar esto. Dice así: Satanás fue expulsado del cielo, pero ¿ha sido expulsado de tu vida o sigue teniendo acceso a ella? mm, mm, Quizá fue expulsado, pero recuperó la entrada debido a tu transigencia. mm, Transigencia también puede ser dicha de una manera de consentimiento, ¿ok? Y, y menciona otra pregunta. ¿Por qué seguir acogiendo a un enemigo derrotado? Porque Satanás ya fue derrotado en la cruz. ¿Por qué no destronarlo y dejar que Jesús, el verdadero Rey de Reyes, se instale en tu corazón, trayendo el reinado de la verdad y el amor a tu vida? Cada uno de nosotros tomamos la decisión de quién está en nuestra vida. Somos nosotros que permitimos, que consentimos que Satanás entre en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? De diversas formas. Satanás no necesita de algo grande, él necesita de puertas pequeñas para entrar. Y algo que quiero alertar es el cuidado de las avenidas del alma. Muchas veces no prestamos atención en esto. No cuidamos lo que vemos, qué series estamos viendo, qué películas estamos viendo, qué novelas estamos viendo, qué libros estamos leyendo, qué músicas escuchamos. Por esos medios, por las avenidas del alma, entra. Y necesitamos cuidar eso como jóvenes. Si queremos ser jóvenes que sean consagrados al Señor, necesitamos tomar una decisión al respecto. Necesitamos realmente destronar al enemigo de nuestras vidas y permitir que Jesús reine. Cada uno de nosotros debemos tomar una decisión. La decisión de alguien más no me sirve a mí. La consagración de alguien más no te sirve. Cada uno debemos tomar la decisión. Entonces, mi invitación con esto es que te consagres a Dios, que busques esa santificación y que cada día podamos aprender con Cristo en la escuela de Cristo. Y Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros.
Él va a terminar la obra. Así que, querido joven, ánimo, estudia la lección, estudia la escuela sabática, estudia la palabra de Dios. No negligencies la oración, ¿sí? Entonces ese es mi mensaje para esta noche. Y para terminar, quiero invitar a Alejandra que termine con una oración. Gracias te damos, Padre, por este momento de repaso de la lección. Señor, sabemos que hay un gran conflicto aquí en nuestra vida. Sabemos que el conflicto es entre el bien y el mal, que es una guerra espiritual. Queremos, Señor, que tú puedas tomar posesión de nuestras vidas, que nosotros podamos decidir siempre por ti y caminar, Señor, contigo. Ayúdanos a no separarnos de ti, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a querer leer la lección, a querer leer la Biblia y a estar unidos, Señor, contigo a través de la oración. Dejamos, Señor, esto en tus manos y bendice a cada joven, Señor, que llegue a escuchar, Señor, esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, por último quiero decirte que si te gustó este repaso, comparte con tu familia, comparte con tus amigos, para que más gente sea beneficiada y sea bendecida. Espero que puedan estar firmes en el estudio de la palabra. Muchas gracias, chicas. Un gusto realmente compartir con ustedes y nos vemos hasta un próximo repaso. Que Dios les bendiga.